Esa carpeta debe ser trasladada a la justicia para que inicie los procesos legales correspondientes. En este momento, en el uso de la palabra, la asambleísta Mónica Palacios. Mónica Palacios, dije desde el primer día que el expresidente Guillermo Lasso llegó al poder que era un mitómano. Y aquí en mis manos tengo la prueba de todas sus mentiras. Su famoso libro, 900 días, democracia y resultados. La elaboración de este libro ha sido el único logro que ha tenido un gobierno de un presidente incompetente, incapaz y sobre todo corrupto. Este libro está lleno de fábulas fantásticas y vanidad que intentan justificar 900 días de narcotráfico, atentados, corrupción y vacunas. La indolencia del gobierno de Guillermo Lasso no tuvo límites, compañeros. Su obra literaria omite datos que la memoria de Lasso convenientemente olvidó. En ninguna parte de este libro, queridos compañeros y pueblo ecuatoriano, habla de los siguientes datos que yo les voy a dar. 459 personas privadas de libertad asesinadas en 14 masacres perpetradas en las cárceles del país entre el 2021 y el 2023. Un promedio de 21 homicidios diarios a nivel nacional. Más de 7,000 muertes violentas en lo que va del año, además de 500 femicidios en los últimos 2 años. Datos que al parecer se esfumaron de este libro. Se ha llenado la boca el señor expresidente de la República diciendo que ha mejorado las condiciones de vida de los ecuatorianos, que ha reducido la pobreza. Y sí lo ha hecho. Lo ha hecho de su cuñado, de sus amigos banqueros y obviamente de sus otros familiares. No podemos olvidar, pueblo ecuatoriano, que en los 2 años que estuvo el señor Guillermo Lasso de presidente, tuvo 3 casos de corrupción y 1 a nivel internacional. El famoso caso Pandora Papers, en donde se demostró que el presidente Guillermo Lasso tenía bienes y capitales en paraísos fiscales y nunca pudo haber sido candidato para la presidencia de la República del Ecuador y tampoco pudo haber sido nunca presidente de la República del Ecuador. El famoso caso Danubio, en donde sus asesores ad honorem estaban vendiendo cargos en las instituciones del Estado ecuatoriano, o el famoso caso El Gran Padrino, por el cual estamos aquí conversando y hablando el día de hoy, discutiendo el día de hoy, en el cual también se demostró que su cuñado Danilo Carrera Druet tenía conexiones con la mafia albanesa. Eso es, queridos ecuatorianos, lo que nos ha traído Guillermo Lasso al Ecuador. Y toda esta corrupción con la complicidad de la señora fiscal Diana Salazar, que obligada por la Asamblea Nacional recién empezó a hacer las investigaciones del caso después de 1 año de cometido todos estos actos de corrupción. Guillermo Lasso nunca entendió las necesidades del pueblo ecuatoriano. El señor Guillermo Lasso nunca entendió que millones de ecuatorianos enfrentamos todos los días violencia, robos, sicariatos, extorsiones y secuestros. Estamos sumidos en un abandono absoluto con un gobierno que no invirtió en salud. Y queridos ecuatorianos, este libro nos miente. Y sobre los datos verdaderos, también tengo aquí y se los voy a demostrar.
Este libro habla sobre cosas que realmente están muy alejadas de la realidad. Se dice, y aquí tengo los datos, de que hubo un pago de la deuda de 800 millones a los prestadores de salud externa, cuando la deuda real es de 1.200 millones entre el año 2022 y 2023, según los datos de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Salud. Descaradamente se dice que hay un abastecimiento del 85% de medicamentos en hospitales. ¿Acaso olvidamos la muerte de 82 niños con cáncer en el 2022 por la falta de medicamentos y de atención médica oportuna, siendo un grupo vulnerable? ¿Y qué decir en materia de educación? Nuestros niños teniendo que prestarse libros porque no ha habido los recursos necesarios para que cada uno de ellos tengan sus libros. Nuestras escuelas mendigan ser apadrinadas cuando es obligación del Estado generar e invertir los recursos para una educación adecuada para todos nuestros niños en el Ecuador. Una crisis energética inducida que desembocó en cortes de luz a nivel nacional solo por el afán de justificar sus negociados a costa del sacrificio de las grandes mayorías. ¿Y qué decir, queridos ecuatorianos y compañeros, de nosotros los migrantes, más de 300.000 ecuatorianos expulsados de su patria? Hemos tenido que cruzar la selva de Darién para empezar una nueva vida en los Estados Unidos, alrededor del mundo, porque no hemos tenido las oportunidades acá en el Ecuador. Han sido 900 días de terror, 463 páginas de mentiras. Esto fue Lazo, un cadáver político que salió por la puerta de atrás de la Asamblea Nacional. Y debemos sepultarlo para que nunca más quiera ser presidente de la República del Ecuador. Nunca más Guillermo Lazo. Y si tengo que volverle a gritar 1000 veces, Lazo, fuera, Lazo, lo volvería a hacer, porque somos la voz de 17 millones de ecuatorianos que no han sido escuchados y fueron olvidados. 900 días que nos llevaron a la miseria se van al basurero de la historia. Muchas gracias. La asambleísta Mónica Palacios indicó que se ha desarrollado un proceso que es muy cuestionable. Se refirió al libro publicado por el expresidente Guillermo Lazo, del que dijo busca justificar 900 días de corrupción, indolencia, vacunas y otros hechos que van en contra de los ecuatorianos y ecuatorianas.